Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, en este Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Y note bien que estamos en medio de una serie titulada Traición, puñalado por la espalda, santurronería y confiar de nuevo y confianza de nuevo. Traición, puñalado por la espalda, ¿no? Santurronería y confianza de nuevo. Llegamos al último segmento ahora, si es posible confiar de nuevo. Después de pasar un tiempo de traición, recibir un puñalado por la espalda, tratar con gente que se encuentran que son santulones, con su propia justicia, etcétera, 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 es posible confiar de nuevo. Bueno, yo creo que es importante que nosotros respondemos, ¿no? Ahora, esta última parte, este último segmento, conforme a la palabra del Señor y no conforme a nuestros sentimientos. Ahora, yo no estoy descontando, no estoy descartando los sentimientos y heridos, sus emociones heridos, sus pensamientos heridos, todo eso. Yo no estoy descontando eso, por favor. No me vayan a malinterpretar esto. Pero no tengo el lujo de responder conforme a mis sentimientos. Todos nosotros hemos tenido que experimentar una forma o otra forma de ser traicionado o hemos traicionado a los demás. Hemos recibido puñalazos por la espalda y nosotros hemos dado puñalazos por la espalda, ¿no? Hemos tratado con gente que se creen que son autojustificantes, que caminan con su propia justicia. Vos, nosotros también hemos hecho eso también. Ahora, la pregunta es, si puedo yo pintar todo mundo con la misma brocha, tratar a todos con la misma brocha, y la respuesta es no. ¿Puedo confiar de nuevo en el ser humano? ¿Puedo confiar de nuevo en la iglesia? ¿Puedo confiar de nuevo a la iglesia? Seguro que sí. Nosotros tenemos que responder bíblicamente. Ahora, este tema de confiar de nuevo es un tema muy, muy complicado. Y tenemos que llegar al meollo del asunto bíblicamente. Quiero llamar su atención ahora, más de 300 preguntas en esta categoría de confiar de nuevo, y voy a responder a todas las subpreguntas, ¿no? En camino, y lo voy en camino de hoy día, pero lo que voy a hacer, y esta enseñanza hoy día es más larga, porque voy a tratar de cubrirlo todo en una sola sesión. Y vamos a hacer la gran pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de confiar en lo demás de nuevo? ¿Qué dice la Biblia acerca de confiar en los demás de nuevo? Sobre el tema de confiar en los demás, el rey David tiene mucho que decir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 118, versículo 8 y 9. Salmo 118, versículo 8 y 9. Y dice esto en la versión de la Biblia de América, dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Dios habla hoy, lo dice así, es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. David habló por experiencia. Él tuvo un sinfín de experiencias, ¿no? De haber sido traicionado muchas veces por alegados, ¿no? Aquellos quienes eran muy cercanos. David era un experto en ser traicionado. Eso sí, eso está claro. Permíteme. Abre su Biblia en Salmo 41. Ahora, lo que quiero hacer es que, voy a intentar, y le estoy pidiendo a ustedes, ¿no? Ahora, escúchenme bien, pastores, porque estoy tratando con un montón de pastores, ¿no? Trate de ubicarse dentro del texto, de los contextos que nosotros estamos compartiendo aquí. Yo no digo que esto es fácil, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Y yo sé que muchos tienen esa herida todavía que es tierna, fresca. Yo comprendo. David habló de sus experiencias, pero David nunca confundió el pueblo de Israel, sus amigos, sus aliados con Dios.
En Salmo 41, mira lo que dice en versículo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Salmo 41, versículo 9 dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. En Dios habló y dice, aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Nadie le gusta eso cuando eso sucede. Estamos claros en eso. En lugar de amargarse, o considerar a todas las personas como inherentemente poco confiables, que no valen la pena, aprendió y enseñó una verdad simple. Y esta es la primera verdad que tenemos que comprender, que los pecadores, las personas pecadoras nos fallan. Las personas pecadoras nos fallan. Pregunta, todos nosotros hemos sido personas pecadoras. Y David redució todo a esta declaración, a esta oración. Todas las personas pecadoras nos fallan. Y nos van a seguir fallando igual como nosotros le fallamos a los demás. Pero siempre podemos confiar en Dios. Y el hijo de David, el rey Salomón, su hijo, nos enseña nos comparte una segunda lectura aquí, una segunda lección. Mira, el hijo de David, el rey de Salomón, aprendió bien esa lección y la amplió, diciendo que es mejor confiar en Dios que confiar en nuestras propias mentes. ¡Wow! Es mejor confiar en Dios que confiar en nuestras propias mentes. Me encanta esa tremenda lección. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están contaminadas con nuestro pecado. Está contaminada con nuestras heridas. Abre sus Biblias en Proverbios capítulo 3, por favor, en Proverbios capítulo 3, y mira lo que dice en versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En Dios habló y dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Nosotros no podemos fallar unos a los otros y los hemos hecho. Pero yo no voy a pintar a Dios con la misma brocha que se pinta con el ser humano. A pesar de lo que los demás nos fallarán a veces, y nosotros mismos no siempre somos dignos de confianza, podemos y debemos confiar en las personas en diversos grados. Hay ciertas personas que tú puedes confiar hasta este punto, otros a este punto, otros a este punto, a otros a cierta distancia, etcétera y etcétera. Pero yo no puedo tratar a Dios de la misma manera que voy a tratar con aquellos que no pueden confiar mucho. Sin confianza, una verdadera relación es imposible. Es precisamente porque sabemos que Dios nunca nos fallará que podemos confiar en los demás. Nuestra máxima seguridad está en Él, por lo que somos libres de confiar en los demás y experimentar el gozo que trae. Confiar en los demás es casi inseparable, escúcheme, es casi inseparable de amar a los demás. La verdadera intimidad solo se puede lograr a través de la honestidad y la confianza. Mira, yo tengo que confiar en personas a pesar que muchos me han fallado. Porque mi vista no está en esa persona, mi vista está en Él. Que Él es el que me va a proteger, Él es el que me va a aconsejar, Él es el que me va a guiar, el que me va a dirigir, el que me va a lidiar en esta relación con esa persona. Sabiendo que todas las personas pecadoras fallan, escuche bien, todas las personas pecadoras fallan, y yo soy una de ellas. Yo no confío en la persona, yo confío en el Señor.
Mira, se requiere confianza para llevar las cargas de los demás. Sí se requiere. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice esto, dice, llevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo. ¿Me entienden? Tenemos esa responsabilidad. Y para muchos de ustedes que han sido divorciados, que han sido traicionados, muy bien, es doloroso, es penoso, es una experiencia devastadora. Yo entiendo y yo comprendo eso. El problema es que tú pintas todas las mujeres igual con la que te divorciaste. El problema es que te pinta todos los hombres igual del cual tú te divorciaste. Y tú andas mal. ¿Me estás escuchando? Tenemos la responsabilidad de estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. A pesar de todas mis experiencias, yo tengo esa responsabilidad. Abre sus Biblias en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10. Y en Hebreos capítulo 10, mira lo que dice versículo 24. Versículo 24 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien, a pesar que ella me hizo un daño y él me hizo un daño. Se necesita confianza para confesar, mira, nuestros pecados unos a otros. Y la Biblia nos llama a confesar nuestros pecados unos a los otros. Yo tengo que confiar en alguien. ¿Me entiende? Mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16. Vamos a abrir nuestras Biblias. Santiago capítulo 5 versículo 6 dice esto. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Mira, también necesito confianza, compartir acerca de nuestras necesidades. Necesitamos confiar en alguien aparte de Dios. Y muchos no tienen esa confianza. Por ejemplo, vamos a decir que alguien te bendice. Escúcheme. Y esta es la ironía, ¿no? Lo irónico de la iglesia. Esto sucede afuera de la iglesia, pero ahorita me estoy dirigiendo a aquellos que están dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a decir que alguien viene y te bendice con $10,000. Un regalo. Sin ninguna condición. Te bendice con $10,000. Y porque tú tienes una necesidad. Y luego tú te pones de pie y das un testimonio a la iglesia. Mira, me bendicieron con $10,000. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y mira todos los parásitos. Todos los chupones salen por las paredes. Y ahora quieren participar. Dame, préstame, dame. Con razón la gente no quiere compartir sus bendiciones, no quieren compartir sus testimonios, no quieren compartir sus necesidades. ¿Entiendes? Andamos mal. No tenemos la confianza. Pero compartir acerca de nuestras necesidades necesitamos confianza. Permíteme, abre sus Biblias en Santiago capítulo 5 versículo 14. Santiago capítulo 5 versículo 14 y dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 15 lo dice de esta forma. En Romanos capítulo 12, versículo 15 lo dice de esta forma. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran. Alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran.
Esa es nuestra responsabilidad. La confianza es necesaria. Es necesaria en cualquier número de las relaciones humanos, especialmente para el funcionamiento saludable de la familia de Cristo. El hecho que un pastor te falla, no le puede pintar a todos los pastores con la misma brocha. El hecho que esta iglesia te falla, no puede pintar a todas las iglesias con la misma brocha. El hecho que un hermano, una hermana en una iglesia te ha fallado, no puede pintar con la misma brocha a todos los hermanos en la iglesia. Es necesaria si vamos a funcionar como un cuerpo de Cristo. Los cristianos deben esforzarse. Todos los creyentes deben esforzarse de ser dignos de confianza. Jesús fue claro con sus seguidores que debían cumplir con su palabra, y ahí está el colmo. Tantos cristianos benditos en la iglesia que son mentirosos, nunca cumplen con su palabra porque viven por circunstancias y no viven por los principios de la palabra del Señor. Siempre pueden reexcusarse, siempre pueden razonarse, siempre pueden justificarse por qué no cumplen con su palabra. Pero la Biblia, la palabra de Dios nunca nos permite ese lujo. Debemos ser personas de confianza. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 37. Escuche la palabra textuales de Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículo 37, Él dice: antes bien sea vuestro hablar sí, sí, no o no. Y dice, y lo que es más de esto procede del mal. Basta con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Tú andas mal. Pero tú te quieres justificar con tus benditas circunstancias. Oh, no entiende, hermanito, no entiende, hermanita, que esto es lo que me pasa. No, ¿sabe qué? Cumple con tu palabra, y a cumplir siempre te va a costar mucho más de lo que tú pensaste. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene un valor más alto a la vista de Dios que el hombre. Santiago repitió el mandamiento. Escuche lo que dice Santiago. Abre su Biblia en Santiago capítulo 5. Vamos a regresar a Santiago capítulo 5, versículo 12. Y en Santiago 5:12 él dice así: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. Pero muchos de nosotros pisoteamos eso. Y siempre es una circunstancia. A los cristianos se les pide que sean discretos y se abstenga de chismorear. Siempre somos llamados a ser gente discretos, ¿entiendes? Y que abstenemos de qué? De chismear. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 28. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice esto, dice: el hombre perverso provoca contiendas. Él provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Cómo te gusta el wiri, 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 wiri? El perverso provoca peleas. El chismoso es causa de enemistades. Y él camina como yo no tengo nada que ver con este asunto. Sigue conmigo, Proverbios capítulo 20. Y en Proverbios capítulo 20, ve lo que él dice en versículo 19. Proverbios 20, 19 dice: el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. No te asocies con el chismoso. Te digo quién eres, con qué tú andas. El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no juntes con gente chismosa. Por favor. Mira lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13 dice esto. Ahora, en esta respuesta larguísima que estoy dando aquí hoy día, tengo un sinfín de escrituras. Porque quiero que tú me entiendas bien. Este no es la opinión del hermano Eddie. La opinión de hermano Eddie tiene el valor de 0 menos 1.
La pregunta es qué es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Mira bien, en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13 dice, y además aprendan a estar ociosos, yendo de casa en casa, y no solo ociosos, sino también charlatanas y entremetidas, hablando cosas que no son dignas. Además andan de casa en casa y vuelven perezosas. Y no solo perezosas, sino también chismosas, metiéndose en todo y diciendo cosas que no convienen. Estas no son gente de confianza, no son gente de confianza. Sigue igual conmigo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y en segunda de Timoteo capítulo 2, mira lo que él dice en versículo 16. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, él dice, evita las palabrerías vacías y profanas. ¿Por qué? Porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque lo que hablan así se hunden cada vez más y más en la maldad. Al mismo tiempo, los cristianos están llamados a alzar la voz cuando sea apropiado y ayudar a lograr restauración de pecado. Somos llamados a hacer eso. Y el problema es la cobardía en la iglesia. La cobardía de congregaciones completas, que permiten las mentiras caminar tal como están caminando. Solamente porque ellos buscan paz al precio que le cuesta la verdad, paz al costo de la verdad. Es aquí donde los pastores me estaban hablando. ¿Cómo es posible que una iglesia completa, una congregación completa, no levanta su voz y permite la mentira seguir caminando? En ese momento, escúcheme, ellos se convierten cómplice en esa mentira. Y muchos pastores salen heridos, arruinados, se sienten abandonados y tienen un sinfín de sentimientos que son reales, pero, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque están dispuestos a mantener paz al costo de la verdad. Pero miren lo que dice Jesucristo. Abre su Biblia en Mateo capítulo 18. Y en Mateo capítulo 18, miren lo que dice en versículos 15, 16 y 17. Repito, Mateo 18, 15, 16 y 17 dice, y si tu hermano peca, y repréndelo a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa, escúchalos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Pero si la iglesia no tiene los pantalones, por decirlo así, no tiene la convicción, no tiene la integridad, y mira, en muchas iglesias en Latinoamérica especialmente, muchas iglesias hispanohablantes, ellos prefieren un liderazgo corrupto, un liderazgo malo, que ser fiel con el Señor. ¿Por qué es así? Lo he visto en muchas partes. Mira lo que dice la palabra abre su Biblia en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, mira lo que dice en versículo 1. Dice, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado. ¿Te recuerdas la lección que nos dio David al principio en Salmo 118, versículos 8 y 9? Y la lección era que todas las personas pecadoras nos fallan y nosotros somos pecadores. Mira, los cristianos deben ser hablantes de la verdad. Debemos ser hablantes de la verdad y hablar esa verdad con amor. Permíteme, abre sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira lo que dice en versículo 15.
Y en Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Esa es nuestra responsabilidad. Escuche lo que dijo Pedro en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Abre sus Biblias. 1 Pedro capítulo 15, capítulo 3, versículo 15 dice esto, dice, sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Tenemos la responsabilidad como miembros de una iglesia, como creyentes parte del cuerpo de Cristo, de enfrentar a nuestros hermanos en la iglesia con la verdad. Y el problema es que son tan niños emocionalmente, espiritualmente, que están siempre ofendidos si alguien los enfrenta a ellos. Y esperan que el pastor se encargue de hacer eso todo el tiempo, cuando es su responsabilidad de llamar la atención, o por decirlo así, jalarle las orejas a tu hermano o tu hermana. Mira, debemos nosotros hacer todo lo posible. Hacer todo lo posible por presentarnos antes de Dios aprobados. Obreros que no tenemos vergüenza y manejamos correctamente la palabra de verdad. Permíteme, abre su Biblia 2 Timoteo capítulo 2. Vamos 2 Timoteo capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 15. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Haz todo lo posible de presentarte delante de Dios como un obrero, como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene que avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de ¿qué? De la verdad. También se espera que los creyentes se preocupen por las necesidades prácticas de los demás. Tenemos que ser gente de confianza. ¿Cómo es que vamos a confiar a los demás cuando nosotros no somos confiables? Aquí tenemos que ser gente que reconoce que siempre hay necesidades de parte de otros y nosotros somos responsables como hermanos en Cristo en la iglesia de ayudarnos unos a los otros. Y tenemos que cumplir con las necesidades prácticas de los demás. ¿Por qué? Porque somos llamados por parte de Dios. Permíteme, escuche lo que dice Santiago. Vamos al libro de Santiago, por favor. Santiago, capítulo 2. Vamos a ojear nuestra Biblia. Santiago, capítulo 2. Y mira lo que dice en versículo 14, 15, 16 y 17. Santiago capítulo 2 versículo 14 y 17 dice esto. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve esa fe que tú proclamas? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y francamente, en la iglesia tenemos muchos que su fe está muerta. Necesita ser resucitada. Porque andamos con la idea que solamente todo es dame. Solamente quiere recibir, pero no te quiere desprender. No quiere soltar ni un vellón.
Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3. Vamos a ojear nuestra Biblia. 1 de Juan capítulo 3. Vamos ahí, por favor. 1 de Juan capítulo 3. Y mira lo que dice, permíteme, versículos 17 y 18. 1 de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 dice esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow. Permíteme darte un ejemplo. En la iglesia tenemos algo que se nombra kilo de amor. Esto no es nada grande, si es que somos francos y honestos. No es nada grande. Donde nosotros supuestamente debemos traer algo, un producto, algo imprescindible, ¿no? Y depositarlo cada vez que entramos en la iglesia, sea el miércoles en el culto de oración o los domingos, ¿no? Para ayudar a otros que tienen necesidad. Y se le tiene que recordar y recordar y recordar y recordar. ¿Sabe por qué? Porque no es parte de nuestra ADN espiritual de siempre buscar ayudar a otros. Siempre estamos, dame, 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 dame. Hay un problema grande dentro de la iglesia. Grandísima. De una falta de confianza, porque lo que la persona está diciendo es que ella no confía en Dios de cuidarlos a ellos, mucho menos van a prestar y darle a otro. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Pero el que tiene bienes de este mundo, mira lo que dice el versículo 17, pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se le da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? ¿Cómo? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que demuestre con hechos. Y nuestros hechos tienen una tremenda escasez. Están ausentes en muchos casos. Esa misma epístola, en 1 Juan capítulo 4. Y escuche lo que dice. Vamos a 1 Juan capítulo 4. Y mira lo que él dice en versículo 20 y 21. 1 Juan capítulo 4 versículo 20 y 21 él dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Me está captando la idea? Tú dices que tú amas a Dios. Tú dices que tú amas a hermano. Pero es un tacaño porque no nace en tu corazón. Alguien te tiene que caer, te tiene que meter un batazo sobre la cabeza para convencerte de una verdad. Porque esa verdad ya debe estar en su corazón. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser de bendición? No solamente siempre buscar la bendición. Todas estas acciones contribuyen a ser dignos de confianza. Los cristianos deben ser personas en que los demás pueden confiar. Tal confiabilidad es empoderada por el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. ¿Eres salvo, sí o no? Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 3, por favor. 2 Corintios capítulo 3, mira lo que él dice en versículo 18. Dice, 2 Corintios 3, 18 dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo de gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Abre su Biblia, vamos a ojear nuestra Biblia. Vamos a Filipenses capítulo 1, por favor. En Filipenses capítulo 1, lo que dice en versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Abre sus Biblias en Gálatas. Te quiero mostrar un pasaje larguísimo.
un pasaje larguísimo pero importantísimo. En Gálatas capítulo 5, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 5, mira lo que dice en versículo 13 hasta el 26. Largo, pero vale la pena. Ahora, trate de visualizarse usted mismo dentro de este texto. Gálatas capítulo 5, versículo 13 hasta el 26 dice esto, dice, ¿por qué vosotros, hermanos, la libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros? Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y devoréis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, provocándolos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mira, confiar en los demás no siempre es, confiando en los demás no siempre es natural. Confiando en los demás no siempre es fácil. Yo entiendo, yo comprendo eso. Confiando en los demás no siempre es natural o fácil. El sabio es sabio, como digo así, es sabio que nos tomemos el tiempo para conocer a los demás y no le demos toda nuestra confianza por descuido. Jesús hizo esto cuando se retiró de las multitudes a veces. Te recuerda que Jesús tuvo que retirarse muchas veces de la multitud. Y es interesante que lo que se pierde aquí es que no reconocemos el por qué él hacía eso. Porque él no confiaba en ellos. Dice, ¿cómo? Mira, permíteme. Abre su Biblia en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Mira lo que dice versículo 23, 24 y 25, por favor. Dice en Juan capítulo 2, dice, versículo 23, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no confiaba a ellos, porque conocía a todos. Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que sabía en el hombre. Él sabía que no era gente confiable. Y muchas veces él se tenía que retirar porque solamente venían para pedir, dame, pedir, dame, sáname. Ellos buscaban solamente todo para su propio beneficio y nada más. Lo que dice aquí en la versión católica, Dios habla hoy. Juan capítulo 2, versículo 23, 24, 25. Dice, mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él a ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre.
tú igual. ¿Por qué te vienen y te buscan? Porque quieren, buscan. El Evangelio de Juan, escuche esto. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, ve lo que dice en versículo 15, por favor. Ojear su Biblia. Mira lo que dice Juan 6:15, dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez del monte, al monte él solo. Él ya sabía lo que estaba en sus corazones. Muchas veces ya tú sabes lo que está en el corazón de la otra persona. Ahora, necesitamos balancear esta cosa. Porque estamos desequilibrados, ¿no? Necesitamos balancear esta cosa. Pero a veces lo digo correcto, pero a veces es difícil diferenciar. A veces es difícil diferenciar entre ser sabios acerca de nuestra confianza y ser demasiado autoprotectores por el dolor o el miedo del pasado. Yo no tengo el lujo de pintarle a todos con la misma brocha. No los puedo pintar con la misma brocha. Y yo tengo que decidir. ¿Entiendes? Si me estoy autoprotegiendo por temor o por miedo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? O estoy confiando demasiado cuando no conozco bien a la persona. Mira. Si nosotros nos encontramos reacios, ¿no?, a confiar en alguien hasta cierto punto, es sabio hacer un poco de introspección, ¿no? Y si es necesario, pedirle a Dios que sane nuestros corazones heridos. Porque ese es el problema. Especialmente aquellos que son divorciados. Mira, ahora te va a molestar conmigo. Tú andas mal. Tú andas mal. El hecho que una persona te traicionó, tú tratas a todo lo demás con la misma brocha. Un hombre te falló, una mujer te falló. Tú no tienes el derecho, ninguna autoridad, ni el lujo de pintar 8 billones de hombres y mujeres en la tierra con la misma brocha. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Yo reconozco el gran dolor que tú has traspasado. El hecho de que una persona te falla y tú lo pintas con la misma brocha, tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso. La Biblia da muchos consejos. La Biblia da consejos sobre cómo confiar en lo demás después de haber sido herido. Confiar en Dios es el primer paso. Ahí está. El problema es que tú no confías en Dios. Tú dices que confías en Dios, pero tú no confías en Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando tú no confías en nadie es porque tú no confías en Dios. Confiar en Dios es el primer paso, el más importante. Cuando sabemos que es importante. Mira, cuando se ve que sin importar lo que los hombres nos hagan, Dios siempre estará ahí. Verdadero y digno de confianza, es más fácil manejar la traición o las decepciones. Mira, tú te recuerdas que habíamos comenzado con Salmo 118, versículos 8 y 9, ¿te recuerdas? Y cuando estuvimos leyendo ahí Salmo 18, versículo 8 y 9, y la lección que David nos enseña es esto, que todas las personas pecadoras nos fallan. ¿Te recuerdas eso? Bueno, vamos a rezar ahí Salmo 118 y escucha lo que dice en versículo 6. Entonces, mira, en versículo 6, Salmo 18, versículo 6, dice, él dice, el Señor está de mi parte, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Tú crees que Dios está desconocido con las cosas que están pasando en esta tierra? El Señor está conmigo, no tenga miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Mira,
leer la palabra de Dios prestando atención. Leer la palabra de Dios prestando atención a las formas en que Él describe su propia fidelidad y confiabilidad no será útil. No será útil. Yo entiendo que el hombre me va a fallar. Yo comprendo eso. Pero yo tengo que seguir confiando en el Señor que me va a dirigir, me va a lidiar a través de esa relación. La oración es vital, vital. Particularmente si sentimos que Dios nos ha... Mira, particularmente si es que sentimos que Dios nos ha traicionado nuestra confianza a permitir que seamos lastimados por otros. Necesitamos que se nos recuerde su verdad y que nos consuele su amor. Dios, ¿por qué esto me ha pasado? ¿Por qué tú has permitido esto? Nosotros no somos robots que Dios va a manipular como si fuéramos títeres. No se olvide que si es que somos honestos, la mayor parte de las malísimas decisiones que hemos tomado ha resultado a nuestro mal. Y luego le echamos la culpa a Dios y le reclamamos por Dios, ¿por qué tú permitiste esto? Cuando nosotros fuimos las personas. Miren, el segundo paso aquí para llegar a este gran punto aquí. El segundo paso es después de ser herido por confiar en lo demás es el perdón. Es el perdón. Como Jesús le dijo a Pedro, si un hermano peca contra ti 77 veces al día, regresa pidiendo perdón, debemos perdonar. Bueno, ¿cuántas veces yo he pecado? Y Dios me ha perdonado. Miles de veces le ha fallado a Dios y me ha perdonado cuando le pido perdón. Piénsalo bien, por favor. Por favor, piénsalo bien. Jesús dijo en Mateo 18, en versículo 21-22, por favor, regrese conmigo a Mateo 18, versículo 21-22. Mira lo que él dijo. Él dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Un número interminable. El punto no es que no debemos perdonar, ese es el punto. El punto no es que no debemos perdonar la 78ª ofensa, no. Sino que debemos ser personas que buscan perdonar continuamente. Si una persona traiciona repetidamente nuestra confianza sin arrepentirse, no tenemos que seguir asociándonos con ella ni hacernos vulnerables ante ella. Te tiene que distanciar. Te perdono, pero aquí no me puedo poner en una posición donde tú me sigues violando todo el tiempo, bofeteando todo el tiempo. Sin embargo, tampoco debemos abrigar amargura. No debemos abrigar amargura ni permitir que las acciones de esa persona impidan nuestras relaciones con otras personas. Mira, yo no puedo pintar a toda la misma persona, todas las otras personas con el mismo cuadro. Es que con la misma brocha no lo puedo hacer. Permíteme, lo que dice en Hebreos. Mira, abre su Biblia en Hebreos capítulo, vamos a ojear nuestra Biblia, en Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12. Versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades por ella, muchos sean contaminados. El hecho que tú me haces un mal, yo no puedo permitir y de repente y tratar lo demás de la misma forma que tú me trataste. Yo no tengo que reaccionar. Mira, persona X no tiene que nada con otra persona. Si la persona, escuche bien,
Si la persona, escuche bien, si la persona se está verdaderamente arrepentida, incluso cuando implica traición y confianza explotada, debemos tratar de perdonar por completo, incluso buscar la restauración y la reconstrucción de la confianza con el tiempo. Pero si no están, yo lo perdono, pero me tengo que alejar y dejarlos en las manos de Dios, orar por ellos, no condenarlos, no maldecirlos, no maltratarlos, dejarlos a las solas y dejar que el Señor se encargue de trabajar en el corazón de ellos, pero no tengo el lujo de abrigarme, ¿me entiende?, con un abrigo de amargura. Ese lujo no lo tengo, lo tengo que dejar. Mira, como parte de la lección de Jesús sobre el perdón, Él contó la parábola de un siervo al que se le perdonó una gran deuda y luego salió inmediatamente y se volvió crítico y cruel con otro siervo que le debía una pequeña deuda. ¿Te recuerdas eso? Y las acciones, mira, despiadadas, ¿no?, del siervo despiadado deben de recordarnos nuestra necesidad de perdonar, ¿no? Dios nos ha perdonado una deuda mucho mayor que cualquier cosa que otras personas nos deben. A ver si usted se puede ubicar aquí. A ver si ubicas en Mateo 18. Vamos a regresar a Mateo 18. Y en Mateo 18, quiero que lo vea conmigo, en versículo 23, y es un pasaje largo, pero es importante. A ver si tú te puedes ubicar dentro de este pasaje. En Mateo 18, mira lo que dice, comenzando el versículo 23 hasta 35. Vale la pena, mira lo que dice. Versículo 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar sus cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y hijos y todo cuanto poseía, así pagara la deuda. ¡Wow! Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, por favor, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y lo perdonó la deuda. Al salir aquel siervo que encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad pequeña, y echándolo mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, versículo 30. Él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, ¿no? Versículo 33. ¿No deberías tú también de haberte compadecido de tu consiervo, así como yo compadecí de ti? No. Y enfurecido, su señor lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. Y por último, vale la pena repetir que medida que aprendemos a confiar en los demás, debemos esforzarnos continuamente por ser dignos de confianza también. Esto es bueno y piadoso, mis hermanos. Debemos ser un lugar seguro para los demás y guardar confidencias. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 3. A ver si voy a... Y en Proverbios capítulo 3, escucha lo que dice en versículo 29. Proverbios capítulo 3, versículo 29 dice esto. Dice, no trames el mal contra tu prójimo, mientras habite seguro a tu lado. ¡Wow! No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti, por favor. En Proverbios capítulo 11, mira lo que dice aquí. Abre su Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 3.
te digo quién eres, con quién tú andas. Lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 13, dice esto: el que anda en chismes revela secretos, pero el del espíritu leal oculta las cosas. El chismoso todo lo cuenta, todo lo cuenta. ¡Wow! La persona digna de confianza guarda el secreto. ¿Me está escuchando? Debemos ser conocidos. Debemos ser conocidos por nuestra honestidad, y por estar dispuesto a sufrir con un amigo. El problema es que tenemos muchas relaciones de conveniencia, no de convicción. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice esto, Proverbios 12, 22 dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su delito. Los que obran fielmente son su delito. El Señor aborrece los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 17, versículo 17. Proverbios 17 dice esto. Dice: en todo tiempo ama el amigo. El hermano nace para tiempo de angustia. Mira, a ver si podemos concluir con esto. Mira, ¿puedo confiar de nuevo? Seguro que sí. Porque es una decisión de mi corazón. No importa qué tan herido que te encuentras, ¿sabe qué? Sigue caminando adelante confiando en el Señor. Por favor, no pintes a todos con la misma brocha. Por favor. Todo el mundo pasa por momentos difíciles. Y necesitamos aún más nuestras amistades cuando no brilla el sol. A veces todo decepcionamos. A veces todo decepcionamos a los demás. Pero siempre debemos esforzarnos por andar como es digno de nuestra vocación. Déjeme concluir con esto y piénsalo bien. Mira, en Efesios, a ver si subir en Efesios capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4, mira lo que dice en versículo 1 y 2. Este es el llamado. En Efesios capítulo 4, 1 y 2. Escuche bien lo que dice. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándonos unos a otros en el amor. En Dios habla hoy, lo dice de esta forma para concluir aquí. Dice: por esto yo, que estoy preso en la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como fueran ustedes. Sean humildes y amables. Tengan paciencia, sopórtense unos a otros con el amor. ¿Les recuerda qué dijo David? ¿Qué fue lo que nos enseñó? Que todas las personas pecadoras nos fallan. ¿Cuántas veces hemos fallado a los demás? ¿Es posible confiar de nuevo? Sí, se puede confiar de nuevo. Pero tienes que confiar en Dios primero y luego en los demás segundo.